Muy bien. Pues con esto estamos en directo. ¡Ay, cojones! Espera aquí. Saúl Platín... Oh, pobre, no va a estar. Solo me paso a saludar que estoy cenando y he quedado. Sorry por no estar. No pasa nada, no te preocupes. Otra vez será, Saúl. Otra vez será. Vale, lo primero de todo, ahora que he desenrollado los cascos y tengo libertad para moverme, es poner música de espera. Y ir informando a la gente de que estamos en directo. Aquí abrimos Discord. Aquí está abierto, todo perfecto. Vale. Ajá. Aquí está. General Kenobi. Y ahí lo tenemos. Mira. De hecho lo voy a poner también en el canal de El Rincón de Escritura, porque al fin y al cabo es mi proyecto de escritura. ¿Qué se le va a hacer? Hola, hola, no leer esto. Hola Lidia, ¿qué tal? Sigue viva, sigue viva. Wow, en serio me alegro. Que sé que has estado, lo has tenido chungo con la mudanza y todo. Me alegro muchísimo de verte por aquí. El Chancho Guasón también está aquí. El constructor de críticas también está. Buenas noches, ¿cómo va todo? Celia Art, Yggdrasil. Muy buenas, dice. Yo le escucho perfectamente. A ver si acercando un poco más el micro se me puede oír mejor. Dice Lorenzo Estoro, no tarda ni nada el correo en llegar. ¿Qué correo? Suerte que lo pones en Discord. Ah, vale. Dice, estamos en ello, pero quiero volver a reengancharme a Proyecto Asclepion. Con un poco de suerte, ya vamos a poder iniciar la partida dentro de muy poco. Luego os comento porque creo que tengo una fecha pensada. Si puedo confirmarla sería genial. El momento en el que la tenga confirmada la publicaré en redes, así que por eso no os tenéis que preocupar. Estaba acojonado de perderme algo, no os preocupéis. Ya sabéis que directamente hacemos siempre un poco de antesala antes de empezar. Lorenzo Astero pregunta de qué logro de Elden Ring es Proyecto Asclepion. Pues muy sencillo. Proyecto Asclepion es el logro de haberte derrotado en PvP utilizando solo encantamientos. Esos encuentros contigo son de lo mejor que he probado en el juego. Qué bien me lo pasé. Qué bien me lo pasé. Ay. Tengo sueño, dice. Oh, wow, mi internet está muy mal, pero espero que los datos del móvil den para esto. Dice, y me lo dice después de perder las otras 7 veces. Sí, pero la victoria que te di yo a ti cuenta por 7. Buenos días, Geek Furioso. Di la literatura. Vale, muy bien. Está todo el mundo todavía obsesionado con... Estaría todo el mundo obsesionado con el capítulo 1044. Que sí, que ha sido bastante bueno. Ha sido increíblemente bueno. No vamos a hacer spoilers en este directo. No va a haber spoilers del nuevo capítulo de One Piece para aquellos que no se lo hayan leído todavía. Al final, ¿cómo sería tu top actual de libros favoritos? Vaya. ¿Cuál sería mi top actual de libros favoritos? Pues tendría un poco que pensarlo, pero estoy seguro de que Amanecer Rojo de Pierce Brown ahora mismo entraría en ese top. Y también creo que metería la nueva trilogía de Joe Abercrombie. 6 de cuervos. 6 de cuervos también entraría en ese top.
definitivamente. Creo que Harry Potter, Canción de Hielo y Fuego, Harry Dresden y a lo mejor los Caballeros Bastardos se podrían caer de ese top. Metería esos tres que os he dicho. ¿Y cuál más? ¿Algún libro con el que haya estado increíblemente obsesionado? A ver, ya metí Nacidos de la Bruma y El Archivo de las Tormentas en el top, así que ya directamente esos no pueden entrar. ¿Sería trampa si metiera One Piece? Sí, no, sería definitivamente trampa. Ya lo tendría que pensar adecuadamente. Ya lo tendría que pensar. ¿Por qué siempre que escucho hablar a un fan de One Piece siempre se empieza la conversación con que el último capítulo ha sido lo mejor que ha pasado en la historia? Por cierto, hace un par de horas me terminé Skypiea. Es que el problema está, Celia, el problema está en que en los últimos 2 años, llevan siendo buenos capítulos uno detrás de otro durante los últimos 2 años. Es así. Y Paxau Telemanus pregunta si estoy emocionado o aterrado sobre el nuevo juego de The Witcher. Curiosamente lo que estoy por el nuevo juego de The Witcher es indiferente. Con Cyberpunk 2077 perdí por completo la confianza y el respeto por CD Projekt Red. Y honestamente, ahora mismo que saquen The Witcher 4, un nuevo juego, una nueva saga, lo que ellos quieran decir, ahora mismo lo único que lo veo es como indiferencia y un patético intento de intentar restaurar una reputación que no van a poder restaurar en su vida. Es así como estoy viendo esta maniobra por parte de CD Projekt Red. Y me decepciona mucho, la verdad, porque yo apreciaba a esta compañía, creía de verdad en su mantra de le dejamos la avaricia a otros, etcétera, etcétera y más, etcétera. Pero está claro que es una gran mentira. No me hables de The Witcher, que he estado toda la tarde muriendo ahí. Estás jugando en la marcha de la muerte, ¿verdad? No te preocupes, tarde o temprano te acabarás acostumbrando a la dificultad. No te preocupes. No te preocupes. Muy bien. Buah, somos ya 62 espectadores y llevamos ya 7 minutos aquí. ¿Qué queréis? ¿Empezamos ya la lectura? ¿O queréis hacer un tiempo más de antesala? Como vosotros prefiráis. Ya sabéis que en estos directos vosotros tenéis la voz cantante. Dice Lorenzo que yo quiero venganza al Elden Ring. La tendrás. No te preocupes que la tendrás. Dice el constructor que juega como viene el juego. Prueba la marcha de la muerte. Será divertido. Será muy muy divertido. Muy bien, para la gente como Fletchiman que no lo conozca, Proyecto Asclepion es mi proyecto de escritura personal. Básicamente llevo ya un tiempo construyendo y queriendo escribir mi propia novela de fantasía, y este resultado es Proyecto Asclepion. Dice Pax Autenemanus, ¿cuántos crímenes de guerra va a haber en este libro? Bueno, crímenes de guerra no va a haber. Pero en lo que tengo pensado para leer hoy, ya vais a ver 1, 2, 3, 4, 5, 7 asesinatos, así que a lo mejor, así que podríamos tenerlo en ese nivel. Muy bien, dice, subirás gameplay de... Dice, yo me tengo que marchar ya, espero disfruten todos de la lectura. No me antojen que no tengo dinero para comprar el Elden Ring todavía. ¡Ahorra, maldita sea! ¡Ahorra! Elden Ring lo merece. Muy bien, pues yo creo que ya con estas sí que vamos a empezar a leer. Una cosa quiero que tengáis en cuenta. Todo lo que vais a escuchar hoy
puede estar sujeto a cambios. Tened en cuenta que esto es básicamente un primer borrador. Entre comillas segundo, porque soy una persona que le gusta mucho volver sobre sus propios pasos y pulir las cosas, porque si no se queda intranquilo. Es el alma de crítico, ahora jodiéndome la vida. Le he jodido muchísima gente, así que ahora me tienen que joder a mí, es lo que ocurre. Eh, Muy bien, pues es una prealfa, podríamos decir, como dice Beor. Muy bien, pues aquí va nada. Empecemos con el prólogo. La primera patrulla de Audrey. Audrey Ragabus jamás hubiese creído que pudiera hacer tanto frío. La gruesa casaca del uniforme de invierno, de recia lana y que en el continente jamás le había fallado, apenas podía hacer nada para contener el mordisco helado del aire nocturno de Asterialis. Notaba cómo el frío penetraba su abrigo y calaba en sus huesos sin ninguna piedad. Audrey no paraba de frotarse constantemente los brazos y soplaba las manos en un vano intento de entrar en calor, pero nada de ello ayudaba en lo más mínimo. De hecho, el vaho de su aliento parecía estar casi tan helado como el aire. ¿Quieres parar de una vez?, le gruñó Hakim, su compañero, aunque había hablado bajo, su voz hizo eco por las calles vacías del Russell. «Me estás poniendo nervioso». Perdona, masculló Audrey con un castañeteo de dientes. No lo entiendo. ¿Cómo es que te sorprende el frío? ¿Es que no has salido de casa ni una vez desde que llegaste aquí? Sí, claro, pero... Audrey había llegado a las islas de Asteria haría apenas una semana. Sabía que debería considerarse afortunado, ya que era uno de los destinos más codiciados por los cadetes. Las lejanas islas del norte estaban pacificadas y eran famosas por su relativa tranquilidad, en contraposición a la intensa carrera que había entre las distintas naciones atracúricas por la conquista de Arak, o podría haber acabado en un sitio incluso peor y tener que lidiar con los piratas de las Islas Rojas. Sin embargo, notando el intenso frío, Audrey opinaba que hubiese estado dispuesto a jugarse un poco el cuello con tal de ir a un destino más cálido. No es cierto que al principio es difícil acostumbrarse, dijo Hakim, que no parecía reparar en el frío. Si crees que ahora mismo hace frío, espera que llegue de verdad el invierno. Nieve y hielo por todas partes. Los mismos adoquines se quedan cubiertos por una capa de escarcha. He visto más de un volcán resbalar y partirse una pata. A veces hay semejantes nevadas que los vecinos ni siquiera pueden salir de sus propias casas. ¿Cómo lo soportas?, preguntó Audrey. Hakim se dio unos golpecitos en la casaca, orgulloso. 4 capas de ropa, chico. Y cuanto puedas, deshazte de esa casaca y encarga una nueva a uno de los sastres de por aquí. De lana esterina. Los polis serán medio imbéciles, pero son increíbles a la hora de hacer abrigos. Audrey asintió, sorbiendo la moquita que le caía de la nariz. El Russell, el barrio industrial de la ciudad y que formaba parte de la jurisdicción de la Quinta, se cernía sobre ellos, oscuro y silencioso. Aunque Audrey había tenido ocasión para recorrerlo un par de veces en el poco tiempo que llevaba ahí, nunca había tenido que hacerlo de noche. Los faroles de grasa de foca apenas iluminaban comparados con las lámparas de algas bioluminiscentes que había en el distrito atracúrico, y la leve neblina que dejaba la humedad que despedían las fábricas empeoraba aún más la visibilidad. Las siluetas oscuras de las inmensas torres de vivienda obrera y las chimeneas de los hornos se recortaban contra el cielo nocturno, que Verusa iluminaba de un tono azulado que recordaba las profundidades del mar. La luna empezaba a tener tonos violáceos, indicativo, como había dicho Hakim, de que se acercaba el invierno. No lo entiendo, castañeteó Audrey. ¿Por qué vigilamos un barrio tan alejado del distrito atracúrico? Ni siquiera estamos cerca de los almacenes. Es importante tenerles un ojo echado a los palis en todo momento, dijo Hakim. Puede que por el día parezcan calmados y civilizados, pero cuando no les observas están pensando en la mejor forma de clavarte un hacha en la espalda. Es lo que hacen, ¿sabes? Estuvieron matándose entre ellos durante cientos de años por cualquier tontería antes de que llegáramos aquí. Está en su sangre. No saben hablar de otra forma. Únicamente se comportan de forma cívica con nosotros porque saben que somos más fuertes que ellos. Audrey quería reponer que en todo el tiempo que llevaba ahí no había tenido ningún problema con los asterinos,
Tendían a bajar la mirada cuando pasaba a su lado, a pesar de que les saludaba con amabilidad, pero prefirió morderse la lengua. Hakim llevaba sirviendo en Asterialis varios años. Sabía más que él. Se aprovechan de la oscuridad, continuó Hakim. Pasaron al lado de un farol y las llamas titilantes iluminaron su rostro de una forma siniestra. Cualquiera diría que se les vería venir a kilómetros de distancia con esa piel blanca como la maldita nieve, pero se esconden muy bien. Uy, lo he perdido un segundo. No, nunca te alejes de las rutas de patrulla, novato. Aunque te venga un pali rasgándose las vestiduras diciendo que su bebé se muere. Seguramente quiera traerte a un callejón para robarte o matarte o violarte o las tres cosas. Ah, y un consejo de veterano. Si hay un altercado cerca de donde estás, quédate apartado y limítate a pedir refuerzos. Créeme, no merece la pena jugarse la vida. Audrey asintió, inseguro. Las cosas que le decía Hakim no le parecían correctas. Se suponía que estaban ahí para proteger la paz y asegurar que el mandato sobre las islas fuera pacífico, ¿no? Pero también era cierto que no tenía ninguna intención de morir. Ni siquiera quería estar ahí. Si a Audrey le hubiesen dado la oportunidad, hubiera preferido quedarse en casa estudiando animales. Le gustaban mucho los animales. Perdón. Pero cada vez que pensaba en ello podía oír la voz de su madre en el interior de su cabeza, regañándole sobre cómo no era apropiado para un hombre tener estudios. Él sabe más que tú, se dijo frotándose los brazos. Él ha estado aquí más tiempo. Es mayor. Más fuerte y él al menos tiene mostacho. No como tú. ¿Tú? Sigues teniendo frío, ¿verdad? Preguntó Hakim. Audrey, que apenas podía sentir su cuerpo, hizo un rígido asentimiento con la cabeza. Bueno, no te preocupes, tenemos que hacer una paradita aquí. Vamos, me entrarás en calor. Cuando alcanzaron la esquina de la calle, Hakim se dirigió hacia un local muy iluminado. El letrero de bienvenida estaba escrito en esas extrañas runas asterinas, así que Audrey no podía leerlas, pero a juzgar por la música y las voces animadas que se oían desde el interior, asumió que era alguna clase de taberna. ¿Acaso Hakim le iba a invitar a una copa? No consideraba correcto beber en horas de servicio, pero bueno, él era el veterano. Hakim abrió la puerta del local y de inmediato se hizo el silencio. Audrey se asomó al umbral. La taberna estaba hasta arriba de gente, palis de piel muy blanca y tatuajes azules adornándoles las manos y brazos. Todos miraban hacia los dos agentes con una expresión ceñuda que parecía medio camino entre el temor y el puro odio. El joven soldado tragó saliva, inseguro de querer entrar. Pero Hakim le animó de una palmada en la espalda. «Buenas noches, damas y caballeros», saludó el veterano con una amplia sonrisa en la cara. «Por favor, no interrumpan la fiesta por nosotros. Venimos por motivos estrictamente profesionales. Nos marcharemos enseguida». Todo lo dijo en caprilita. Ninguno de los asterinos que había reunidos en la sala pareció entender ni una palabra que había dicho, pero Hakim se limitó a soltar una risita y acercarse a la barra. El tabernero, un asterino joven que tenía una pelambrera rubia que a Audrey le recordaba la melena de un león, se acercó temeroso. «Sublime Hakim», saludó con un acento muy denso. «Hónranos con su presencia». «Buenas noches, Henkel». «Veo que el negocio está en auge», dijo Hakim sin reducir un ápice su sonrisa. A Audrey no se le había pasado por alto que el tabernero le llamaba sublime, a pesar de que era un honorífico reservado para los más altos linajes. Sí, contestó el tabernero, que sudaba bajo la luz de las velas de grasa de foca. Es Fjordagur, es gente sin trabajar, hoy no trabajar, sí, gente festeja. Es fin de jornada, entendió Audrey. Por las hermanas, debía ser el caprilita más atroz que hubiese escuchado jamás. Me alegro que te vaya bien, Henkel. Es bueno que te vaya bien. Muy bueno. Hakim se apoyó sobre la barra y se acercó más a Henkel. Porque me temo que el precio de la protección ha subido. Audrey no tenía ni idea de que los palis pudieran palidecer su piel incluso más, pero Henkel lo consiguió. ¿Subir? ¿Qué? Significa que ahora tienes que pagar más. Sé que significa subir. ¿Por qué? Bueno, verás. Empezó Hakim con tono aburrido. Me temo que el Russell se ha convertido en un barrio muy peligroso de un tiempo a esta parte. ¿Has oído que a un compañero mío le han robado al lado de la siderúrgica Jason, apenas unas calles de aquí? ¿Cómo lo oyes?
Vuelve a la garita y ¡zasca! Descubre que la bolsa le había desaparecido. La soldada de la semana entera. Audrey apenas estaba prestando atención. Aunque estaba de espaldas, notaba las miradas de odio de todos los parroquianos clavados en ellos dos, como agujas al rojo vivo en su nuca. Por las... Dice Lainsor, la próxima vez léelo con Lucio, porta. No sé a qué se refiere. No. Por las 3 hermanas, ¿qué demonios estaba haciendo Hakim? ¿A qué se refería con protección? Es un asunto muy feo, he de decir, comentó distraído mientras jugueteaba con una botella de barro negro que había sobre la barra. Muy, pero que muy feo. Pero yo... No, Inas está aquí. Dice, siento llegar tarde, estaba en la taberna. No pasa nada. Estamos en la página 4, así que acabamos de empezar. Todavía acabamos de empezar. No. Pero dinero, poco para mes. Pero bueno, Henkel, ¿no me acabas de decir que el negocio va bien? Yo creo que te puedes permitir gastar un poco más en asegurar bien tu local. Es muy bonito y tiene una clientela excelente. No. Ah, también Erigol está aquí. Hola, Erigol, ¿qué tal? No. Hakim se acercó más y sin perder ni un ápice de sonrisa bajó muchísimo la calidez de su voz. Porque si no puedo protegerlo, ¿quién sabe lo que le podría pasar? Dio un golpecito a la botella que rodó por la barra de piedra hasta caer por el borde, partiéndose en varios pedacitos contra el suelo. Dice Lorenzo, ¿pero son policía o son mafias? ¡Sí! No. Varios parroquianos se levantaron de golpe, profiriendo improperios en gutural a Esterino. No. Audrey retrocedió de inmediato, aplastándose contra la barra, pero Hakim se encaró a ellos y desenfundó el revólver. La multitud volvió a callar, quedándose paralizados en su sitio. ¡Vamos, hacedlo, malditos simios!, gritó el soldado, sonriendo como un maníaco, encañonando varios rostros. Audrey estaba rezando a Fera, hermana de la tierra, para que le convirtiera en barro y le permitiera fundirse con el suelo. ¡Dadme una maldita excusa! ¡Sé que lo estáis deseando! Pero nadie se movió. Por supuesto, si la taberna entera decidía arrojarse sobre Hakim, este apenas podría disparar 2 veces antes de que le mataran a golpes. Pero el soldado jugaba con una ventaja. Nadie quería ser la pobre alma que se comiera el tiro a cambio de que sus compañeros le mataran. «Te diré qué vas a hacer, Henkel», dijo Hakim sin girarse. «Vas a dejar el pago en la barra y yo me marcharé y seguiré mi ruta. De lo contrario... bueno, pues también me iré. Pero te aseguro que la próxima vez que vuelva vendré acompañado. Muy, pero que muy acompañado. Y te aseguro que no quieres conocer a la gente que me acompañará». «¡Vale! ¡Vale!», chilló el tabernero. Farfulló algo más en Asterino, pero metió la mano detrás de la barra y sacó un fajo de billetes. Contó a toda prisa y le pasó una parte, considerablemente más gruesa de lo que quedó, reparó Audrey. Hakim lo cogió de nuevo sin girarse. «Un placer hacer negocios contigo. En fin, damas y caballeros, por desgracia el tiempo apremia y hemos perdido suficiente aquí. Henkel, como siempre, ha sido un gusto verte. Saluda a tu marido de mi parte. ¡Vámonos, novato!». Audrey hubiese jurado que no existía fuerza en el mundo que pudiera moverle del sitio donde estaba plantado, pero dio un bote ante el bozarrón de su compañero y salió corriendo hacia la puerta, notando cómo los asterinos le fulminaban con la mirada durante el recorrido. Abrió a toda prisa y salió al frío de la noche, pero por esa vez no notó absolutamente nada. Incluso pasado un rato tras su salida, desde el interior no volvió a sonar la música. «Bueno», rió Hakim dando una palmada y alejándose por la calle principal. «¿Eso podría haber ido mucho peor?». «¿Qué quieres decir con eso?», farfulló Audrey con una voz varias octavas más aguda de lo normal. «¿Puedes explicarme qué has ido a hacer a ese antro? ¿Tú qué demonios crees?». «Pues he ido a cobrar el bonus, ya está». Hakim no parecía estar en absoluto alterado, a pesar de haberse visto obligado a sacar su arma hacía apenas unos instantes. De repente pareció acordarse de algo y empezó a contar los billetes que llevaba en la mano. «Por cierto, antes de que se me olvide», separó unos cuantos del montón y se los tendió a Audrey. «Tu parte». No. Bill Kammer dice, Hakim está basado en dar piso a los policías mexicanos, no mames, me siento en casa. No. Audrey no la cogió.
Se quedó mirando a su compañero como si estuviera loco. ¿Parte? ¿Qué parte? Vale, deja que te lo explique. Hakim tomó aire como si estuviera a punto de explicarle a un niño por qué no puede hincharse a caramelos justo antes de cenar. No sé si habrás recibido ya la primera nómina del Emporio. ¿No? Vale, pues entonces deja que te avise yo y así te duela menos. Es una miseria. Apenas un dracma con 5 óvulos a la semana. ¡1,5! ¿Cómo? Parpadeó Audrey confuso. Pero en la oficina de reclutamiento decían que eran 4 dracmas. Joder, puta panda de timadores. Hakim soltó una carcajada sin humor. Oh, sí, el sueldo técnicamente es 4 dracmas a la semana, pero si le restamos gastos del uniforme, armas y munición, mantenimiento de los barracones, uso de la enfermería, acceso a la cantina... Fue contando con los dedos, haciendo cálculos en su cabeza. Seguro en caso de defunción para mandar a la familia y yo que sé, un montón de tonterías más. El caso es que la soldada te acaba quedando en eso, un dracma con 5 a la semana. Eso si no te retrasan con la paga, o si no la fastidias y pierdes tu rifle o algo por el estilo, en cuyo caso te lo restarán de la soldada y cobrarás incluso menos. Así que yo que tú iría con cuidado. Audrey apenas podía oírle. Había contado con poder mandarle parte de su soldada a su madre allá en Capril para echarle una mano con la economía familiar como debería hacer un buen hijo. Había imaginado que con 4 dracmas al mes tendría dinero de sobra para sus propios gastos, ayudar a su familia e incluso ahorrar un poco. ¿No eran esas acaso las políticas de Lehman? ¿Que aquellos que trabajan duro acaban prosperando? De repente la sensación de estar muy lejos de casa se hizo más intensa que nunca. El caso es, continuó Hakim, que ni los demás muchachos ni yo estamos dispuestos a jugarnos el cuello lidiando con los palis mientras se nos congela el culo en los calzones por un dracma con 5. Ni de coña. Así que unos cuantos de nosotros cobramos pequeños extras, algo así como un incentivo a los negocios palis de las zonas que patrullamos. Es lógico que se sientan agradecidos de tenernos protegiendo estas zonas, con la cantidad de delincuentes que hay rondando por aquí. Pero esto es... Audrey empezaba a notar de nuevo el mordiente frío de Asterialis en sus huesos. ¡Un salvavidas!, dijo Hakim soltando una risotada. Podemos ganar hasta 10 dracmas al mes con esto. 4 dracmas a la semana, como nos prometieron. Y de nuevo te digo, gástate tu primera soldada en un buen abrigo. Es lo más valioso que puedes tener aquí. Vamos, cógelo. Hakim agitó los billetes en la cara de Audrey, pero este siguió sin hacer gesto de tocarlo. De repente se sentía muy sucio. Esto es extorsión. Oh, venga ya, tampoco lo llames así. A ver, es cierto que visto desde fuera parece poco ético, pero mira, si este dinero no acaba en nuestros bolsillos, va a acabar en el de gente incluso peor. Irá para las bandas locales o para los sindicatos. Es mejor que acabe en los nuestros. Al menos nosotros velamos por su seguridad. Le dijiste a ese hombre que le destrozarías el local. Oh, no te equivoques. Jamás le dije que le destrozaría el local. Le dije que quién sabe lo que podría pasar si no pagaba por la protección. Piénsalo de esta manera. Si no estamos bien alimentados y pertrechados, y si no estamos calentitos y motivados y contentos, ¿con qué ánimo protegeríamos estas calles? ¿Cómo nos encararíamos a las amenazas? ¿Cómo defenderíamos sus negocios? ¿La capitana sabe de esto? ¿Alguien del alto mando? Hakim se detuvo. De pronto su expresión cambió de forma clara pero sutil. Sus ojos adquirieron un cariz peligroso y oscuro, algo que mandó un escalofrío por la columna de Audrey que nada tenía que ver con el frío de la noche asterina. No, dijo el guardia al final. No lo saben. Y van a seguir sin saberlo porque si lo supieran nos obligarían a parar y nosotros nos quedaríamos sin paga extra. ¿Por qué? ¿Pretendes decírselo? No, yo porque te voy a decir una cosa. Hakim se acercó más, y Audrey sintió ganas de echar a correr. Si de alguna forma la gente de los mandos se entera de lo de nuestros bonos, le diré a los del barracón que lo has soplado tú. Me da igual que lo hayas hecho, no diré que has sido tú. Pero, por supuesto, no te pasaría nada de forma oficial, simplemente eras un buen guardia haciendo tu trabajo, pero... digamos que no serías muy popular entre tus compañeros, y eso aquí es malo, ¿sabes? Es muy malo. Porque como te he dicho antes, aquí las calles son muy peligrosas.
Y bueno, si tu compañero es alguien que te cae bien, que te cae mal... Su, son- Su sonrisa volvió a adquirir el tono siniestro que tenía en el bar. No te esfuerzas tanto en mantenerlo a salvo. Aquí hay muchos callejones oscuros, ¿sabes? Podría pasar cualquier cosa. Audrey se fijó en que Hakim seguía tendiéndole el dinero. Tragó salivas, notando que las lágrimas se le acumulaban en los ojos. No quería estar ahí. No quería nada de aquello. Odiaba ser un guardia, odiaba ese sitio y odiaba a Hakim. Lo que más le apetecía en esos momentos era estar de vuelta en su pequeña casa en el campo en Capril, ordeñando las vacas y jugando con los gatos. Echaba de menos tumbarse a dormir bajo el sol estival o leer uno de los libros de su madre bajo un olivo. Odiaba esa ciudad miserable, fría y negra. Odiaba el uniforme que llevaba puesto. Pero más que nada, se dijo mientras cogía el dinero y se lo guardaba en la guerrera, se odiaba a sí mismo. ¡Excelente elección!, le felicitó Hakim dándole una palmada en el cuello. Sabía que no nos dejarías que no nos dejarías tirados. ¿Por qué no vamos a celebrarlo a...? ¿Pero de qué va ese? Esperad, dadme un segundo. Dadme un segundo. Este. Audrey despertó de la bruma oscura que envolvía su mente y miró a su compañero. No. Hakim tenía la vista clavada en algo delante de ellos, oculto en la neblina. Una figura en mitad de la calle, recortada contra la titilante luz de un farol, les franqueaba el paso. A contraluz como estaba Audrey no lo distinguía muy bien. Parecía llevar puesta una capa de piel que le cubría el cuerpo entero y un yelmo. ¿Quién demonios usa yelmo en estos tiempos? Adornado con lo que parecía las astas de un venado. A Audrey le recordaba las ilustraciones épicas de guerreros asterinos que había leído en los folletines de los periódicos. A juzgar por el farol que tenía al lado, era alto, muy alto. Amigo! ¿De qué vas?, dijo Hakim con una risotada. ¿No te has enterado? Barda Grimm es dentro de 2 meses. ¿No has sacado el disfraz muy pronto? La figura no respondió. Audrey tragó saliva. Por algún motivo esta situación le incomodaba. O a lo mejor ibas de camino a una fiesta de disfraces y te has perdido. ¿Tienes idea de dónde estás?, siguió Hakim sin perder la sonrisa. Muy bien, suficiente. Somos de la Guardia Emporia. Déjanos ver tu identificación. La figura siguió sin responder. No. En vez de eso empezó a avanzar lentamente hacia adelante. ¡Joder! ¿No me has entendido?, gritó Hakim dejando de sonreír. ¡He dicho que te identificas! ¡No das ni un paso más! La figura siguió avanzando despacio, con parsimonia, como si Hakim le hubiera hablado a la pared. Audrey sintió un extraño escalofrío recorrerle la columna. Creo que no te entiende, sugirió Audrey. Putos polis de mierda. Tranquilo, aquí tengo un idioma que todo el mundo entiende. Hakim desenfundó el revólver y pegó un tiro al aire. Audrey, que no se lo esperaba, dio un salto del susto. ¡Última advertencia, capullo! ¡Quédate donde estás o el siguiente disparo lo recibirás tú! ¡Identifícate! Justo en el momento en que la figura alcanzó el farol, por fin se detuvo. Dice el constructor de críticas, nunca jamás nadie en la ficción se ha reído de alguien por llevar disfraz y salido bien parado. Audrey se quedó con la boca abierta. Por si el yelmo no fuera suficiente, la figura también vestía con una pesada cota de malla de hierro, oscurecido por el paso de los años que le envolvía el cuello, el cuerpo y los hombros, junto con unos brazales y unas grebas de cuero ennegrecido. La capa colgaba raída y llena de agujeros, y desde ahí casi podía oler la peste a podrido que desprendía. El yelmo y las astas estaban hechas de bronce. Con parches de óxido azulado aquí y allá. Parecía un cadáver que hubiera salido de un túmulo funerario de hace miles de años. La figura, el guerrero, levantó una mano enfundada en un guante mugriento y le señaló con el dedo. La voz con la que habló era rasposa y húmeda como la tierra. Hakim Urkan ha sido condenado a morir a manos de Ninherjar.
Durante lo que pareció un minuto nadie dijo nada. Ese tipo alto permaneció allí, iluminado por la luz titilante del farol, señalándoles como un mal augurio. Audrey sentía las piernas como si fueran de gelatina. Le dirigió a Hakim una mirada, pensando que su compañero veterano estaría más calmado, tal vez incluso riéndose de esa situación tan extraña. Pero lo único que reflejaba la cara de Hakim era confusión y miedo. En ese momento, Audrey reparó en el hacha. La gigantesca y pesada hacha que el guerrero llevaba en su otra mano. ¡No! ¡Hakim!, exclamó Audrey. ¡Mierda!, gritó a su vez Hakim apretando el gatillo. Así fue como Audrey murió por culpa de un usuario de Stan. Apenas pudo reaccionar. La figura, que hasta apenas un segundo se arrastraba como un prisionero avanzando hacia el patíbulo, recortó la distancia que le separaba de los guardias de un único salto. Antes de que Audrey siquiera pudiera procesar lo que había pasado, el guerrero estaba lanzando un hachazo contra su cabeza. Sintió un pie hundiéndose dolorosamente. Audrey deseando no haberse levantado ese día. No será el único. Audrey cayó al suelo. Sintió un pie hundiéndose dolorosamente en su costado. Audrey cayó al suelo, sintiendo un viento cortante pasar a apenas unos centímetros de donde estaba su nuca. Hakim le había salvado la vida en el último segundo, apartándolo del atacante de una patada. Alzó la mirada justo a tiempo de ver cómo el guerrero descargaba otro poderoso hachazo, esta vez contra Hakim, que logró esquivarlo en el último segundo. Un crujido espantoso, como el del hielo de un iceberg rompiéndose, resonó por todo el Russell. Cuando por fin pudo reaccionar, Audrey pudo ver que había hecho ese sonido. El hacha había partido la calle como si fuera un trozo de tarta, enterrándose hasta el mango en la piedra. El guerrero esterino ahora hacía visibles esfuerzos para arrancarla de la grieta que había abierto. Audrey no podía apartar los ojos de la abertura. En su cabeza no dejaba de ver lo que habría ocurrido si ese golpe hubiera acertado. ¡Audrey!, le gritó su compañero. ¡Espabila, joder, ayúdame! Al oír eso, el guerrero decidió olvidarse del hacha y desvió su atención hacia Hakim. Atacó con un puño gigantesco, pero el guardia estaba preparado. No. Saltó hacia atrás para apartarse de sus manos y en un movimiento fluido apuntó con el revólver y disparó. No. Acertó al guerrero en el yelmo. La bala rebotó con un sonido parecido al de una sartén al caer al suelo. El atacante se tambaleó hacia atrás, pero no cayó. Los disparos a la cabeza no funcionarán, pensó Audrey, que estaba apresurándose a desenfundar su revólver con manos temblorosas. Hakim retrocedió despacio, sujetando firmemente su arma mientras el guerrero volvía a cargar de un salto. En apenas el último segundo, Hakim se deslizó a un lado, dejando que el puño que iba a aplastarle impactara contra los adoquines, quebrándolos. ¿Ni siquiera necesita su hacha para romper la piedra? Impertérrito, el guardia se abrazó al atacante del hacha, metió el revólver bajo la cota de malla y le disparó en el pecho. 1, 2, 3, 4 veces. El guerrero se quedó inmóvil. Durante un breve instante parecía que el tiempo se hubiera detenido, con Hakim abrazado contra su atacante, sujetando su pistola aún humeante en la mano, y Audrey allí plantado como un pasmarote, con su arma temblando como un flan en sus manos. ¡Que te jodan, puto pali! Gruñó Hakim triunfante. Y entonces, como si esa fuera la señal para reaccionar, el guerrero asestó a Hakim una patada tan brutal que lo lanzó volando varios metros a lo largo de la calle. El guardia cayó cuán largo era sobre los adoquines y ya no se movió más, como una marioneta sin hilos. ¡Por las 3 hermanas!, pensó Audrey, que sintió el terror subirle por la garganta. Entendía que los disparos a la cabeza fallaran, pero ¿los disparos a quemarropa? Una cota de malla no podía parar el disparo de un revólver, y menos uno a tan poca distancia. Había tenido que encajar los tiros, y encima todos ellos en una zona vital. Incluso un corporético experimentado en endurecimiento tendría serios problemas para soportar eso sin sufrir ningún daño. Sin embargo, su atacante no solo había resistido, sino que al parecer se encontraba en perfectas condiciones y listo para continuar la pelea. No podía haber aguantado eso.
esa persona, esa cosa, no podía seguir con vida. El guerrero volvió a avanzar hacia Hakim, que seguía inmóvil. Iba a rematarlo. ¿Qué hago? Pensaba Audrey, cuyas manos le temblaban tanto que estaba a punto de soltar el revólver. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Las balas no funcionaban, el cuerpo a cuerpo tampoco, e incluso si tocaba el silbato y pedía refuerzos estarían muertos para cuando llegaran. No podían ganar. Audrey se puso en pie lentamente, intentando disimular el temblor de sus rodillas. El monstruo estaba completamente de espaldas a él, entretenido como estaba en avanzar hacia Hakim, pero sabía que tan pronto le matara a él sería el siguiente. Tenía que marcharse de allí, y tenía que marcharse ya. Su mente era un hervidero de actividad, acelerado por el catalizador que era el terror. Podría aprovechar la oportunidad y escapar. Era cierto que aún no estaba familiarizado del todo con el barrio, pero tenía cierta maña para orientarse. Podría llegar a la estación y pedir refuerzos. Sí, era un buen plan, se dijo mientras empezaba a gatear poco a poco hacia la acera. Había un callejón allí. Si conseguía llegar hasta allí, podría... «Le vas a abandonar para que muera», le dijo una voz en su cabeza. Audrey se paró y se giró en seco. El guerrero había llegado por fin hasta donde se encontraba su compañero tendido. No hubo ninguna reacción por parte de Hakim. Audrey se lamió los labios resecos, preguntándose si el golpe y la caída le habrían bastado para matarle. Si estaba ya muerto, entonces... El guerrero agarró a Hakim por el cuello tan rápido que Audrey apenas le vio moverse, y con un solo brazo alzó al guardia como si fuera una muñeca de trapo. Fue entonces cuando Hakim despertó. Intentó gritar, pero lo único que pudo hacer fue boquear y retorcerse como un pez fuera del agua mientras el monstruo le estrangulaba. Audrey casi podía escuchar las vértebras de Hakim rompiéndose ante el agarre de ese puño. «Va a matarlo», le señaló la voz. «Va a matarlo y no vas a hacer nada para evitarlo». «¿Qué demonios puedo hacer yo contra esa maldita cosa?», respondió Audrey aterrorizado. Esperad, creo que podría tenerla aquí. Sí, aquí está. La idea se le ocurrió y echó raíces en la cabeza de Audrey antes de que pudiera desestimarla por ser una locura. No, aún le quedaba una opción, algo que incluso podría salvarles. No, no podía, no delante de otra persona. Incluso si era para defender la vida, se suponía que los hombres jamás debían acceder al Gwythe. Era una disciplina exclusiva para mujeres, el gran don que las hermanas les habían concedido y que solo ellas podían controlar. Si se abría el Gwythe y alguien se enteraba, sería expulsado de la Guardia Empórea. Y si tenía mala suerte, era posible que hasta acabara en la cárcel. Y además, ¿de verdad iba a jugarse tanto por Hakim? Aquí está. Vale. El mismo Hakim al que acababa de ver extorsionando a un camarero y que acababa de amenazarle si se atrevía a decir algo. ¿De verdad iba a arriesgar su vida y su carrera por esa miserable serpiente? Cómo molan las voces. Gracias. Te salvó la vida, le recordó su condenada conciencia. Si dejaba morir a alguien para salvar la vida, jamás podría volver a mirar a su madre a la cara con orgullo. Con un grito más de puro pánico que de valor, Audrey se abrió al Gwythe. Vénulas negras empezaban a extender por sus dedos como serpientes bajo la luz. Como serpientes bajo la piel. El mundo de repente se tornó más denso, el aire más difícil de respirar, mientras el tercer ojo de Audrey se abría y le dejaba ver las pequeñas energías que componían el mundo y lo mantenían estable. Vio las extrañas ondas que conformaban la luz. Vio las olas de calor que emitían su cuerpo y el de Hakim en contraposición al frío y oscuro mundo que les rodeaba. Sintió con precisión el tirón que ejercía el planeta para mantener todas las cosas pegadas al suelo. Sentía las diminutas energías que saltaban entre todas las partículas como diminutos relámpagos. Se concentró en esos relámpagos. Los reclamó, ordenándoles que fueran en su dirección y se acumularan en sus manos. Sintió la rebeldía de la electricidad acumulándose en sus palmas, chisporroteando, ansiando ser libres. Las venas negras avanzaban dolorosamente por sus manos y sus muñecas. ¡Más! ¡Necesito más! Empleó todas sus energías para llamar a la electricidad. Lenta pero inexorablemente. Los diminutos relámpagos respondieron a su orden, acumulándose en sus manos como dos guantes hechos de luz chisporroteante.
Casi podía ver la electricidad saltando sin necesitar su tercer ojo. Audrey, por supuesto, no tenía entrenamiento en las artes del Wareth. Las cosas que podía hacer las había ido descubriendo por su propia cuenta, practicando en los rincones oscuros del granero o en su propio cuarto por la noche sin que le viera su madre. Sabía que había mujeres, como las cenízaras esquimáticas que protegían a la sultana o a las visires, que podían hacer lo que acababa de hacer Audrey sin siquiera pestañear. Ellas podían crear relámpagos o mover montañas con apenas un gesto del dedo. Él, sin embargo, lo máximo que había conseguido era pegarles un calambrazo a los ratones del granero. Estaba necesitando de todas sus fuerzas para acumular tanta energía estática del aire, y ni siquiera sabía si sería suficiente para acabar con esa bestia. Pero solo necesitaba un momento, se dijo ignorando el horrible dolor que le empezaba a subir por los brazos. Si consigo distraerle un solo momento... ¡Ah! Chilló con una voz varias octavas más aguda que la suya. Perdón. No. ¡Ah, cornudo! ¡Estoy aquí, imbécil podrido! Por algún extraño motivo, eso logró desviar la atención del guerrero hacia Audrey. Un ligero ramalazo de arrepentimiento le sacudió, pero el dolor lo cayó de inmediato. Con lo que se suponía era un grito de valor, pero que sonó algo parecido al canto de un gallo, Audrey cargó contra el guerrero. Fue tan rápido que ni siquiera lo vio venir. El monstruo alargó una mano y agarró a Audrey por la cara. Y Audrey aprovechó ese momento para agarrar la cota de malla que envolvía el brazo del guerrero y liberar la carga de sus manos. La calle se iluminó de golpe. Audrey salió volando y cayó al suelo con un golpe que le arrebató el aliento de los pulmones. Cuando consiguió levantar la mirada, el monstruo estaba convulsionando en el sitio, con humo saliendo de los orificios de su casco. Hakim estaba a su lado, tosiendo y agarrándose las costillas. Tras un rato, el guerrero dejó de convulsionar, y aunque no se desplomó, sí que hincó una rodilla en el suelo. Lo sabía. Audrey no tenía la suficiente habilidad como para matar a esa cosa. Tenemos que aprovechar y salir de aquí, se dijo a sí mismo. Necesitamos ayuda urgente. Con un brazo que parecía de plomo se llevó el silbato a la boca y sopló la llamada de refuerzos. 2 toques cortos y uno largo. Lo hizo unas cuantas veces y ya estaba empezando a tener miedo de que estuviera tan cansado que ni siquiera pudiese tocar bien el silbato cuando escuchó 2 toques largos en la distancia. La llamada de respuesta. Venían los refuerzos. Hakim, murmuró Audrey. Hakim, ¿estás? Pero Hakim ya se estaba poniendo en pie, con una mirada de puro odio en sus ojos. Alargó la mano hacia Audrey. ¡Tu revólver! Hakim, ¿qué? ¡Tu revólver! ¡Ya! Audrey ni siquiera tenía fuerzas para rebatir nada. Con una mano que sentía de plomo, le entregó el revólver a Hakim, que tan pronto lo tuvo en sus manos avanzó hacia el guerrero. Estaba a punto de preguntarle qué iba a hacer cuando Hakim aferró uno de los cuernos del yelmo del guerrero y le obligó a alzar la cabeza. Introdujo el cañón del revólver de Audrey en el orificio del casco y disparó. En otra clase de circunstancias era probable que Audrey se hubiese sentido horrorizado de ver tal despliegue de frialdad, pero en esos momentos lo único para lo que tenía fuerzas era para observar cómo Hakim descargaba su rabia. Literalmente. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Puto pali de mierda! ¡Puto cabrón! Remarcaba cada palabrota con un nuevo disparo. ¿Qué es eso de querer matarme? ¿Qué es eso de condenarme a muerte? ¡Puto pali de mierda! Cuando el revólver se vació, Hakim pasó a golpearle en la cabeza con la culata. Y cuando el inmenso guerrero se desplomó por fin, el guardia empezó a patearle en las costillas, cada vez con menos fuerza. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Maldito desgraciado de mierda! ¡No vuelvas a moverte! ¿Me oyes? ¡Puto cabrón de mierda! Finalmente las piernas de Hakim cedieron y acabó sentándose en la acera, hiperventilando y aferrándose las costillas con un gesto de dolor. Durante unos instantes nadie dijo nada. El silencio volvió a reinar en el Russell, únicamente roto por los jadeos de Hakim, como si la situación que acababan de vivir hubiese sido solo un sueño febril. Solo el hacha, incrustada hasta el mango a apenas unos pasos de distancia, y
y el inmenso cuerpo del guerrero eran pruebas del infierno que acababan de vivir. Todavía no se lo podía creer. Alguien había intentado matarle. A él, a Audrey Ragabus, el muchacho que ni siquiera se acercaba a los caballos por miedo a que le pegaran un mordisco. En nombre de las hermanas, ¿por qué alguien iba a...? Tú no mencionas esto. Y yo no menciono lo tuyo. ¿Te parece bien? Dice Fairplace. He entendido, el silencio volvió a reinar en Bilbao. Y yo pensando, eso no ha pasado nunca. Audrey tardó un segundo en reparar en quién había hablado. Pero entonces reparó en que Hakim le estaba mirando fijamente. Tenía una expresión rara en el rostro. ¿A qué te refieres con lo mío? ¿A qué va a ser atontado a...? ¡Eso! Hizo un gesto vago de señalarse los brazos. Fue entonces cuando Audrey se dio cuenta de que sus manos aún estaban surcadas por brillantes venas negras. Cuando intentó meterse a toda prisa las manos en los bolsillos de la casaca, Hakim hizo una pedorreta. A buenas horas. Pero tranquilo, ya te lo he dicho. No pienso decir nada, solo... Esconde las manos hasta que pase un buen rato, ¿vale? Audrey abrió y cerró la boca varias veces, intentando decir algo que encajara con la situación. Pero lo único que le salió fue un... ¿Estás bien? Bueno, Audrey, un pali de 2 metros con una puta hacha y fuerza suficiente para romper piedras con los puños me ha roto una docena de costillas y ha estado a punto de matarme. Sí, estoy genial. De puta madre. De hecho, estaba pensando en que ahora podíamos irnos a una taberna y ponernos a cantar canciones hasta que salga el sol. ¿Qué te parece? Hakim tomó aire y hizo un gesto de dolor. Lo siento, es solo que... Esta es una primera vez para mí, ¿sabes? Creía que no lo contaba. Estoy un poco alterado. Audrey asintió de forma queda. Pensaba que a lo mejor Hakim habría vivido más situaciones como esta, dado que lo que le estaba explicando haría apenas unas horas, pero... Gracias, dijo al final Hakim. ¿Por qué? Respondió Audrey de forma automática. Por salvarme, por... Hizo un gesto con los dedos, como imitando una descarga eléctrica. Ya sabes, eso. No. Bueno, tú me salvaste a mí. Ya. Los dos guardias se volvieron a quedar en silencio, y al cabo de un rato empezaron a oír pisadas acercándose rápidamente. Cuando se giró vio 4 hombres vestidos con casacas y fez grises. Por fin llegaban los refuerzos. Audrey se giró hacia Hakim y entonces reparó en una cosa. Oye. ¿Qué? Has perdido el revólver. Hakim se le quedó mirando con una expresión patidifusa. Los dos guardias se quedaron mirándose un buen rato, en el silencio solo roto por el ocasional graznido de algún cuervo, y de pronto se echaron a reír. Era la risa nerviosa, desquiciada, de alguien que sabe que no debería seguir con vida, pero aún así lograba aferrarse a ella. Bueno, menos mal entonces que hemos cobrado el bonus, ¿verdad? Audrey estaba a punto de darle la razón cuando los guardias llegaron a su lado. Les reconocía. Masaf, Burkan, Sayuz y... Porra, siempre se olvidaba del nombre del de la cara picada de viruela. No eran personas muy agradables. Masaf siempre se estaba riendo de su falta de bigote y jamás había visto a Sayuz sonreír. Aun con todo eran caras conocidas. Era un alivio verlos. ¡Son Hakim y el criajo! Gritó Masaf, acercándose a toda prisa. ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú quien ha hecho la llamada? Así es, sí, respondió Audrey, dejando pasar el insulto por una vez. Nos han atacado. ¿Quiénes han sido? Preguntó Burkan, llegando a su lado. ¿Habéis conseguido repelerlos? Hemos oído disparos. No, era uno solo, dijo Hakim con un gesto de hastío. Ahí le tienes. Hemos tenido que abatirlo. No te imaginas lo agresivo que era. Masaf y Sayuz miraron detrás de Hakim con expresión confusa. ¿Quién? Preguntó Sayuz. ¡Joder! ¿Cómo no podéis verlo? Exclamó Hakim girándose hacia el guerrero. ¡Tiene el tamaño de una puta montaña! Entonces se cayó. Y Audrey, sintiendo como el terror ascendía de nuevo por su garganta como bilis ardiente, se giró también. El guerrero ya no estaba allí.
y el hacha tampoco. Se giró hacia Sayuz para decirle algo, pero se le borró de la cabeza tan pronto vio el cuerpo decapitado de Sayuz a su lado desplomarse. La sangre del guardia, caliente y humeante, brotó como un surtidor, salpicando la cara y la guerrera de Audrey. Alguien gritó. Un chillido de terror horrible que hizo eco por las callejuelas oscuras. Cuando vio al guerrero invencible allí de pie, en medio de todo, sujetando su hacha ensangrentada, Audrey se dio cuenta de que lo había lanzado él. Burkan gritó algo e intentó llevarse la mano a la canana de la pistola, pero el guerrero fue más rápido. Convirtiendo su hacha en un borrón, le asestó un golpe en el hombro con tanta fuerza que el arma se enterró hasta la cintura. El guardia cayó, reducido a un amasijo de carne sangrienta. Masaf consiguió desenfundar y abrir fuego, pero los disparos se hundieron en el pecho del monstruo sin ningún efecto. El monstruo soltó el hacha y con un movimiento increíblemente rápido agarró con una mano el brazo extendido de Masaf y con el otro su hombro. Con un movimiento increíblemente limpio, el monstruo le arrancó el brazo a Masaf. El guardia gritó y retrocedió, sujetando el muñón sangrante, pero el tipo del hacha no había terminado con él. Agarrándolo de la pechera con una manaza gigantesca, le levantó en el aire y le estrelló contra los adoquines con todas sus fuerzas, con un espantoso ruido de huesos rompiéndose. Masaf no se volvió a levantar. El último guardia, el de la cara de viruela, tuvo el buen juicio de intentar huir, pero la bestia era más rápida. De un salto inmenso aterrizó sobre el guardia, le agarró la cabeza con ambas manos y apretó. El pobre hombre gritó hasta que al final su cabeza cedió con un sonido húmedo, como si fuera un melón maduro. Audrey sentía la cena, su última cena, ascender por su esófago. Sentía sus lágrimas heladas corriéndole por la cara. Sentía su orina derramándose cálida por sus pantalones. Esto no podía estar pasando. Lo que estaba viendo no podía ser real. No era un ser humano. No podía existir un ser humano así. ¡Audrey, tenemos que salir de aquí! Chilló Hakim, agarrándole de la pechera e intentando arrastrarle hacia el callejón. ¡Tenemos que...! El guerrero se abalanzó sobre ellos en un pestañeo. Agarró a Hakim con una única mano y le inmovilizó contra el suelo. La otra, abierta, la sujetó a apenas unos centímetros de su cara. El guardia, desesperado, intentó hacer un gesto hacia su compañero. No. Audrey, por favor, ayuda. Un chorro de llamas surgió de la mano abierta del guerrero. El chillido que soltó Hakim fue el más espantoso que Audrey había oído nunca. Incluso por encima del rugido de las llamas podía oírlo. Sintió el calor del fuego envolverle, mientras veía a su compañero morir engullido por el fuego. Esto tengo que corregirlo. Audrey estaba tan aterrorizado que no pudo hacer otra cosa salvo mirar. Fuego. A los otros los había matado con violencia, pero a Hakim con fuego. Entonces Audrey lo comprendió. Por fin lo comprendió. Lo que tenía delante no era un hombre, ni tampoco un monstruo. Era un dios, un enviado de las hermanas que había venido a castigarlos. Finalmente el guerrero detuvo el chorro de fuego. Se quedó allí quieto, mirando a Audrey a través de los agujeros oscuros de ese yelmo que ahora estaba embadurnado de sangre y trocitos de carne humana. Casi podía sentir la mirada del dios, fulminándole, declarándole indigno. Y Audrey supo con la más absoluta certeza, con la precisión de quien afirma que el sol saldrá por el este, que estaba a punto de morir, de que era tan culpable como Hakim, que su cuerpo iba a terminar como el de su compañero reducido a cenizas. Su cuerpo jamás retornaría a la tierra, su aliento no encontraría los cielos y su sangre no volvería a los mares. Desaparecería para siempre. Se dio cuenta de que estaba llorando. Jamás volvería a ver a su madre. No encontraría esposa, no honraría a su familia con una nieta, que no vería nunca más su cómoda casa ni a sus animales, ni siquiera volvería a sentir el calor del sol, solo el frío húmedo de esa maldita ciudad de color negro. El guerrero, el dios, se acercó a él empuñando de nuevo su hacha. Con un gesto casi deliberadamente lento, la alzó. Cuando el arma cayó, Audrey no sintió nada. No sintió el olor a carne quemada, ni la orina congelada en sus pantalones, ni el frío terror que le llenaba el cuerpo. Ya no volvió a sentir frío.
Bolsa Castillo aquí ha ido en plan full Warhammer, Warhammer 40.000 y ha dicho Burn the Heretic directamente. Muy bien, ese sería ya directamente el prólogo. ¿Qué os ha parecido? Bueno, sé que Yggdrasil se está partiendo de risa y está preguntando qué ha sido del padre de Audrey. No he pensado en el padre de Audrey, la verdad. Dice, lo de los compañeros muriendo es nuevo, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando... Hace un tiempo me habían dicho que era cierto que a lo mejor no se sentía del todo la brutalidad y el terror que ejerce el Einherjer en el prólogo anterior. Así que decidí incluir esta pequeña escena. Permitir un poco que el Einherjer se luciera como el monstruo que es. Dice, tú lo conoces mejor que nadie. ¿Qué tan fuerte es esa cosa? ¿Como 4 adultos? ¿6? Yo diría como 30 adultos. Es muy, muy fuerte. Increíblemente fuerte. No os lo voy a negar, es increíblemente fuerte. Pero es que ese es el tema. Dice 69 de 10, me ha gustado mucho. Ponle que se escuche la respiración debajo del casco según escala la violencia. para que fuera full Vader, ¿no? No. Está bastante bien, pero no sé si me convence lo de que el caballero se vuelva a levantar. Siento que podría haberlos matado a la primera. Es que un poco la gracia del Einherjer es que es un guerrero inmortal. Puedes atontarlo, pero no matarlo. Así que tenía que poner eso de que se volviera a levantar. Tenían que haber creído que lo mataban y entonces volverse a levantar. Dice Place, ese bicho lo soltó Dayo y dijo a los guardias: si jugáis bien podéis ganar. Definitivamente. De permitir que jugara con ellos como un niño con la comida antes de estamparla contra el suelo. Dice, sí, Darknik, esto lo he escrito yo. Esto es de mi proyecto particular. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de empezar con el capítulo 1. Os voy a poner un poquito de jazz porque Cristian64 me ha preguntado un poco sobre el sistema de magia. Dice, ¿cuántas páginas tiene en total el prólogo? Dadme un segundo, pero creo que tiene entre 7.000 y 8.000 palabras. A ver, 34.000 caracteres, 7.394 palabras. Dice Lorenzo Astora, pregunta seria, ¿qué te pasó en Edimburgo? Eso de Ciudad Negra. A ver, es que me encanta la estética de Edimburgo, ¿vale? Pero sí que es cierto que lo imagino como una ciudad oscura, tétrica. Me dice Hydra84 que si voy a hacer el nanograimo en abril. Bueno, acabé un poco quemado con el nanograimo en noviembre, pero no veo por qué no. Eso sí, yo tendré que empezarlo a partir del día 9. Porque antes de eso tengo un examen bastante chungo. Y tengo que preparármelo. Dice, Batman te la vas a gozar. Me la he gozado. Me he gozado Batman. Me he gozado mucho Batman. Sobre todo la ambientación de Gotham. Dice, mira, Geek, de verdad me tendrás viciado cuando esté terminado. Bueno, ya me tienes enganchado. Bolsa Castillo dice, gracias. Dice, ¿cómo decidiste la trama? ¿Se te ocurrió pronto? No exactamente. Pero básicamente quería hacer una historia de baja fantasía, porque me mola muchísimo la baja fantasía combinada con misterio. Porque me gustan muchísimo los procedurales policiales, thrillers de misterio. Crecí con Detective Conan, fui uno de los chavales. Sí, la mayoría de la gente... Oh, yo crecí con Sherlock Holmes, yo crecí con Agatha Christie, yo crecí con Detective Conan porque soy un puto weeaboo. Al menos me ducho, ojo. Al menos me ducho, pero bueno. Dice Lorenzo de Astora que es eso de baja fantasía.
La distinción entre alta fantasía y baja fantasía es que la baja fantasía es una fantasía que se caracteriza por escasos elementos fantásticos. Tú tienes, por ejemplo, en la alta fantasía razas fantásticas, espadas mágicas, grandes señores del mal, esa clase de características. Mientras que la baja fantasía se caracteriza por mundos alternativos o a lo mejor mundos que está basado en el nuestro con elementos de fantasía muy escasos, brujas o fantasmas o esa clase de cosas. La baja fantasía sí que es cierto que se caracteriza por ser más oscura que la alta fantasía, pero no son certeras. Dice, trae a Spiro, quiere dar su opinión. Muy bien, vamos a traer a Spiro. Muy bien, Spiro. ¿Qué te ha parecido el prólogo de Proyecto Asclepion? La verdad es que me ha parecido una puta mierda la beta. Como habéis podido ver, soy alguien que se toma muy bien las críticas. Vale, no, es broma. Spiro no tiene gusto. No, sí que tiene gusto. Sí que tiene gusto, mi pequeño. Sí que tiene gusto, mi pequeño. No. Un libro que se puede decir que es baja fantasía, por ejemplo, como ejemplo, los libros de Joe Abercrombie, sin ir más lejos, son baja fantasía. Todos ellos, de hecho. No ha escrito nada que sea alta fantasía. Dice, me muero de ganas de la campaña de rol, desde luego. Yo también tengo muchísimas ganas de de jugar esa campaña de rol. Tengo muchísimas ganas de jugar esa campaña de rol. Dice, ¿la baja fantasía sería como el único grimorio en un cuento de terror? Sí, pero no. A lo mejor podríamos considerar baja fantasía si existieran los grimorios y los libros mágicos. A lo mejor la historia podría girar en torno a un grimorio, pero que no fuera algo exclusivo, sino que fuera un elemento del propio mundo. En ese caso sí que podríamos decir que es baja fantasía. Paconidas dice, salve Spiro. Vete a tomar por... Vete a tomar por culo. Y lo que yo hago al editar es poner notas al principio de cada capítulo para acordarme que hay que cambiar en el segundo draft. Bueno, el problema es que quiero tener primero acabado el primer draft, luego leérmelo todo y después ya tomar las notas para ir haciendo el segundo borrador. Tengo que acabar el primer borrador, eso para empezar. Dice, ¿qué te parecería un universo en el que hayan directamente un continente de baja fantasía conviviendo con uno de alta fantasía? ¿Harry Dresden sería baja fantasía? Sí, de hecho Harry Dresden podríamos considerarlo baja fantasía. Al fin y al cabo, creo que en la baja fantasía se engloba también la fantasía urbana, así que creo que se podría considerar. Sí. Vale, de acuerdo. Creo que, como ya llevamos una hora y creo que voy a empezar ya con el capítulo 1. Dice, ¿qué tal tus bloqueos, geek? Bueno, pues de momento ahí van. Intento tirar con ello, intento mitigarlos. Estoy ahora mismo leyendo el curso de escritura creativa de Sanderson, a ver si me ayuda. Y bueno, de momento creo que el de escritor como que se va pasando, porque poco a poco estoy volviendo a tener ganas de escribir. Poco a poco estoy volviendo a tener ganas de escribir. El bloqueo lector creo que a lo mejor todavía tiene que pasar un poco más. Pero de momento el de escritor creo que se está pasando. Muy bien. Creo que ya vamos a... Dice, ¿qué te ha parecido lo que llevas leído del libro de escritura de Brandon Sanderson? Me está gustando. Me está gustando. Hay algunas cosas ahí que ya tenía conocidas de mano. Por ejemplo, Sanderson habla sobre la diferencia entre jardinero y arquitecto, que es lo que nosotros conocemos como escritor de mapa y escritor de brújula. Pero lo estoy viendo muy interesante. Lo estoy viendo muy interesante, me gusta mucho. De momento estoy con la introducción. Tengo ganas de ver cómo empieza a desarrollar los otros aspectos, trama, de construcción de mundos, personajes. Me interesa sobre todo ver qué tiene que decir Sanderson sobre los personajes. Muy bien, creo que ya vamos a empezar con el capítulo 1.
Dice, ¿cómo se llama dicho libro? Literalmente Curso de Escritura Creativa, de Brandon Sanderson. Nova lo ha publicado hace nada. Muy bien, empecemos. Capítulo 1. 83 almas. El tren que recorría el puente marino que conectaba las islas de Asterialis y Crackwalth iba despacio. Parecía que se tomaba la travesía con calma, disfrutando del soleado día impropio de principios del invierno. Un cielo de azul puro se extendía hasta el horizonte delimitado por el océano, su monotonía solo rota por un par de nubes blancas y esponjosas como el algodón. La luz del sol llenaba el tren y arrojaba brillos sobre el picado mar de Asteria, dándole la engañosa sensación de que sus aguas eran pacíficas. Los pasajeros del tren se habían despojado de sus pesadas ropas de abrigo y abrían las ventanillas para dejar entrar la fresca brisa marina, disfrutando del viaje con una bebida helada. Hablando de frío, que empieza a tener calor, voy a abrir la ventana. Por desgracia, Borut Demin estaba demasiado nervioso como para deleitarse en las maravillas del clima. Al fin y al cabo, el Tribunal de Pólvora había puesto precio a su cabeza. Su compartimento de segunda clase, reservado en exclusiva para él por un dineral, estaba cerrado a cal y canto. El cerrojo de la puerta estaba echado y todas las cortinas, tanto la de la puerta como la de las ventanas, corridas por completo, sumiendo la estancia en una oscuridad asfixiante. Borut llevaba horas cociéndose en su propia salsa, pero no se atrevía a dejar entrar ni siquiera una brizna de aire. Había oído rumores de Palis que habían hecho tratos con espíritus malignos y poseían extrañas habilidades que les permitían viajar en el viento o atravesar las paredes. Su parte racional y lógica, la parte que su mujer tanto había admirado y que le había ayudado a resolver no pocos problemas cuando ella se llevaba el trabajo a casa, le decía que eso era completamente imposible y que se estaba dejando llevar por la paranoia. Su parte paranoica le decía que no le costaba nada mostrarse precavido. Mantenía aferrado su revólver Sarkhan Mammoth del calibre 45 con tanta fuerza que tenía la mano agarrotada. Cada vez que la sombra de un pasajero pasaba por delante de la puerta de su compartimento, apuntaba hacia ella con un bote, antes de ver con nerviosismo cómo pasaba de largo. Estaba completamente seguro de que alguien intentaría atacarle en ese tren. Sabía que le estaban siguiendo. Había hecho todo lo posible por despistar a sus perseguidores, pero era una batalla perdida. Le habían hablado sobre el Tribunal de Pólvora. Era consciente de que era un conejo que estaba siendo cazado por todos los lobos de las islas. Ni se le pasaba por la cabeza la idea de salir, a pesar de que llevaba una hora con unas ganas tremendas de ir al baño. Era consciente, casi prefería la idea de orinar en la moqueta del tren que arriesgarse a abandonar la seguridad de su compartimento. Solo se había atrevido a abrir la puerta para dejar que la revisora comprobara su billete, y únicamente porque sabía que la alternativa era ser echado a la fuerza de su sitio seguro. Borut se lamió los labios, resecos y salados a causa del sudor, y retorció las piernas para intentar mitigar la dolorosa presión de su vejiga. Estaba cansado. Llevaba 2 días sin dormir, moviéndose sin parar para que el Tribunal de Pólvora le perdiera la pista. No había comido ni bebido nada en todo ese tiempo, por miedo a que de alguna forma el tribunal hubiera conseguido envenenar aquello que estuviese a punto de consumir. Estaba un 90% seguro de que aquel tren sería su tumba. El otro 10% le decía que debía intentarlo. Haría 2 semanas que Jasmine y él se habían enterado de que les perseguía el Tribunal de Pólvora, una misteriosa sociedad secreta de asesinos asterinos, que se caracterizaban por siempre lograr atrapar a sus presas, sin importar cuán esquivas o poderosas fuesen estas. Borut al principio se había mostrado preocupado, pero Jasmine los había desdeñado como una leyenda urbana. Aún así habían tomado cartas en el asunto. Creyendo que podría estar bajo amenaza de algún otro sector, Jasmine había contratado el servicio de protección de la isla, habían cambiado de domicilio y rutinas, tuvieron seguridad de incógnito rodeándoles a todas horas. No había servido para nada. Solo la suerte, o la mala suerte según como se viera, había hecho que Borut estuviese haciendo la compra en el momento en el que el tribunal atacó. Cuando llegó a su edificio de apartamentos, se topó con la escena más horrible que había visto en su vida. Piso tras piso de guardias acribillados, la puerta de su casa destrozada y el salón revuelto por completo. Y el cadáver de su mujer en el sofá, con la cabeza reventada de un disparo y una nota en el pecho escrita en runas asterinas. Borut Demin, el Tribunal de Pólvora ha reclamado vuestra vida. Os la devolverá a cambio del maletín. Con un súbito palpito de ansiedad se llevó la mano al regazo. El tacto del metal y el relieve de las siglas de la isla contra sus dedos sudorosos le produjo una oleada de alivio.
El maletín seguía allí. Por supuesto que iba a seguir allí, le dijo inútilmente su lado racional. Pero constantemente le saltaba la idea de que de alguna forma alguien había logrado infiltrarse en el compartimento y quitarle el maletín de las manos. Su lado emocional, el que estaba a punto de cagarse en los pantalones, se mostraba de acuerdo en que era estúpido que alguien entrara a hurtadillas y le quitara el maletín. El tribunal de Pólvora había matado a su esposa por ese maletín, y ahora iba a matarle a él. Abrazó con fuerza el recipiente de metal, preguntándose qué cenizas contendría como para haber llegado a esto. Yasmín no siempre había compartido los detalles de sus investigaciones con él. Era parte de la gracia de estar casado con una investigadora de la isla, que muchas veces el trabajo que se llevaba a casa bordeaba el secreto de Estado, y Borut había aceptado plenamente que su esposa tendría que guardarle secretos cuando pronunció los votos. Pero una cosa sí sabía. No iba a permitir que el trabajo de Yasmín cayera en manos de unos palis sanguinarios. No había podido protegerla a ella, pero sí protegería la última labor de su vida. Volver a pensar en Yasmín le llenó el pecho de angustia. Una y otra vez veía en su cabeza la escena de cómo la había encontrado. El salón completamente destrozado, como si un huracán lo hubiera atravesado, y la única nota discordante siendo el sofá en el que estaba recostada su mujer con los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo tras un agotador día en el laboratorio, salvo por el agujero de bala en su frente y el enorme charco de sangre que manchaba la alfombra. Dice The Voice Streamer: amo la forma en que lees, es como si todo fuera de forma sarcástica, pero en realidad es épico. No sé cómo tomarme eso. No. Por mucho que luchaba por recordar otras facetas de Yasmín, no podía. Intentaba pensar en su risa, en cómo bailaba, en sus chistes, pero no podía. Su memoria volvía una y otra vez a ese maldito salón como una viruta de hierro traída por un imán. Borut contuvo un sollozo. Estaría llorando si le quedara algún líquido en el cuerpo que llorar. De repente el traqueteo del tren se cortó y fue sustituido por un potente chirrido. Borut sintió que le envolvía una oleada de pánico al darse cuenta de que bajaban la velocidad. Aún faltaban horas para que llegaran a Asterialis. Entonces, ¿por qué se detenían? «Me han encontrado», le dijo una voz horrorizada en su cabeza. «Saben que estoy aquí, me han encontrado». Y entonces escuchó al otro lado de la puerta la amortiguada voz de la revisora. Damas y caballeros, hemos llegado a la estación de paso número 8 con destino a Asterialis. Vamos a hacer una parada de 30 minutos. Aquellos que decidan bajar, recuerden llevar consigo sus billetes para que se les permita volver a subir al tren. Repito, damas y caballeros, estación de paso... La sensación de alivio fue tan grande que Borut sintió cómo se derretía en el asiento. Por supuesto. Los trenes asterinos, esos que funcionaban con pilas magmáticas, debían parar cada pocas horas en una estación de paso para repostar. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Que un gremio de asesinos fuera tan poderoso como para parar un tren en marcha? Casi le dieron ganas de reírse a carcajadas. Pero entonces recordó su salón y todas las ganas de reírse se esfumaron. Dice The Voice Streamer: me acostumbré a que cuando leías en tus vídeos era para quejarte de lo mal que eran los libros. Tienes una forma de narrar muy buena, pero siempre lo asocio a ti tirándole mierda al legado maldito. Si algún día dejo de tirarle mierda al legado maldito es porque estaré muerto. Una desagradable sensación de humedad le recorrió la espalda en cuanto se apoyó en el respaldo de nuevo. Borut estaba sudado de arriba abajo. Aunque se había quitado el caftán y la túnica en un intento de combatir el calor, la camisa de seda, que era la última frontera antes de quedarse en ropa interior, estaba tan empapada que parecía que acabara de nadar en el río. Intentó recolocarse el turbante, y en lugar este acabó cayendo al suelo completamente desmadejado. Nadie que le viese en ese estado diría que era el marido de una investigadora de la isla. Más bien pensarían que es un mendigo. Viudo, se dijo a sí mismo. Marido no, soy viudo. Le llegaban sonidos desde la estación. La mayoría de los pasajeros estarían ahora mismo sentados en el hospicio, bebiendo café verde con hielo, mientras disfrutaban del buen tiempo y charlaban entre ellos sobre las impertinentes minucias de su viaje.
sin la sombra de ningún gremio de asesinos pisándoles los talones, ni las tinieblas de una experiencia traumática masticándole el cerebro. Borut no podía salir del compartimento. Por nada del mundo. Sin importar el calor, sin importar las ganas de ir al baño, sin importar la sed. Por las hermanas que sed tenía. Intentó relajarse. El súbito silencio, después de acostumbrarse a horas de interminable traqueteo, era ligeramente incómodo. Cerró los ojos por enésima vez, pero no podía relajarse en la miríada de pequeños detalles que colmaban su cabeza. No podía respirar en ese aire tan viciado. Notaba la garganta como si estuviera hecha de pizarra. La vejiga estaba a punto de reventarle. Y el tribunal de pólvora iba a matarle. Necesitaba salir de allí. Ya se estaba dirigiendo a la puerta cuando se detuvo. La sola idea de salir a la estación era suicida. Estaría a rebosar de gente y las posibilidades de que un asesino consiguiera asestarle una puñalada sin que le viera llegar eran demasiado altas. Y no era tan estúpido como para pensar que podría pasar desapercibido. El tribunal le había encontrado a pesar de todas las precauciones que había tomado la isla, y Borut no era ningún maestro del disfraz. Hasta el más insignificante limpiabotas afiliado al tribunal podría señalarle a kilómetros de distancia. No podía abandonar el tren, pero también necesitaba salir del compartimento. No pasaría nada por hacer un viaje rápido al cuarto de baño, ¿no? Tras 10 minutos cavilando y retorciéndose las manos, al final consiguió reunir el coraje para apartar la cortina y echar un leve vistazo por el pasillo. Todo despejado. Todavía aferrando con fuerza el maletín y el revólver, tomó aire. Descorrió el cerrojo. Salió a toda prisa al pasillo, lo recorrió casi a la carrera y se metió como una exhalación en el lavabo. Cerró la puerta con pestillo y se quedó apoyado contra la puerta, hiperventilando el aire de la letrina, que a él se le asemejaba tan puro como el de las montañas. Tras un rato escuchando para asegurarse de que nadie le había seguido, fue al retrete y liberó la carga de su vejiga con tanto alivio que sintió ramalazos de puro placer recorriéndole el cuerpo. Cuando por fin terminó, fue al lavadero y bebió a morro del grifo. El agua estaba caliente y tenía un fuerte regusto a cal y metal, pero para Borut era la cosa más deliciosa que había probado nunca. Se echó agua en la cara y la cabeza, incluso se permitió quitarse la camisa y refrescarse un poco el cuerpo. Cuando se volvió a vestir y se arregló el turbante se sentía fresco y renovado, y durante un maravilloso segundo casi se olvidó de por qué estaba en ese tren. Entonces vio su reflejo en el espejo. Un desconocido le devolvía la mirada. Vestía como él y tenía sus mismos rasgos, pero lo demás estaba mal. Su turbante estaba completamente arrugado. Llevaba el mostacho despeinado y revuelto, y tenía una muy desagradable sombra de vello facial creciéndole en los pómulos y el cuello. Sus labios, antes siempre sonrientes, estaban tensos y cuarteados a causa de la sed, y tenía unas inmensas ojeras. Pero lo peor era la mirada. Una mirada febril y opaca, fija en unos ojos inyectados en sangre, sin ninguna sombra del brillo pícaro que siempre hacía reír a su mujer. El Borut de Min que le miraba desde el espejo era uno que había descendido a los abismos y había visto al Señor del Fuego en persona. ¿Cómo ha podido pasar esto?, se preguntó por enésima vez. ¿Por qué las hermanas nos han castigado así? Se quedó allí un rato, contemplando el rostro de la desolación en el suyo propio. Entonces se dijo a sí mismo que debería volver a su compartimento antes de que los pasajeros volvieran a subir al tren. Regresó un poco más despacio, permitiéndose disfrutar del breve paseo. A pesar de todo se encontraba mejor. Se notaba renovado, con energía y alerta. Casi sentía una punzada de optimismo en el pecho. El maletín seguía allí, y el tribunal todavía no le había encontrado. Solo quedaban 3 horas para llegar a Esterialis. Solo tenía que sobrevivir unas pocas horas más. Abrió la puerta de su compartimento, que seguía en tinieblas, y se metió dentro. Echó el cerrojo y se sentó con un suspiro. ¿Sí que ha tardado? ¿Tanto llevaba aguantándose? Esperad, hay que cambiar de tema para esto. Ay. Me gusta mucho esta canción. Me gusta mucho. Borut casi chilló. Se puso en pie de un salto con el corazón en la garganta mientras apuntaba con su sarcana a la oscuridad. Sintió el cañón de un arma apoyándose contra su sien.
Creo que esa no es forma de saludar a un nuevo amigo, señor Deming. Le susurró al oído una fría voz con un acento asterino. Voy a tener que pedirle que le quite las balas a su revólver y lo tire al suelo. Por favor. Borut temblaba tanto que la voz apenas le salía. Por favor, yo... Oyó el sonido metálico de un martillo accionándose. Yo que usted me apresuraría, señor Deming. Dice Yethirio que cuando describes excesivamente parece que el relato se pausa en lugar de sentir la dinámica de sus movimientos. Lo tendré en cuenta. Conteniendo las lágrimas que le ardían en los ojos, Borut obedeció. Con manos torpes y temblorosas abrió el cañón del tambor del Sarkhan y dejó que las balas cayesen a la moqueta. Luego dejó caer, o directamente se le cayó, no estaba seguro, el arma abierta. Vio con desesperación cómo su única forma de defenderse se perdía en la negrura del suelo. Estupendo. Ahora tomé asiento. No. Volvió a sentarse, notando cómo el corazón le martilleaba el pecho. Había fallado. Había tenido un único momento de debilidad y por ello había fallado a su mujer. No podía creerse que hubiese sido tan estúpido. No iba a pasar nada por salir un momento al baño, se había dicho. Y por ello ahora iba a morir y el maletín iba a caer en manos de un puñado de asesinos. Lo siento, Yasmine. Te he fallado. Lo siento muchísimo. El hombre que le estaba encañonando, en ese momento sus ojos se adaptaron lo suficiente a la oscuridad como para ver que era un hombre. Seguía de pie, mirándole como si estuviera considerando algo. Borut por instinto levantó las manos en señal de rendición, aunque sabía que no iba a servir para nada. Cerró los ojos y tragó saliva, esperando que en cualquier momento el pali le disparase y terminase con todo. Oiga, ¿usted se siente cómodo con este calor?, dijo entonces el asesino. Borut volvió a abrir los ojos. ¿Eh? ¿Le importa que abra la ventana? Me estoy asando. Borut se le quedó mirando con la boca abierta mientras el asesino descorría las cortinas y abría la ventana, dejando que la luz y la brisa fresca entraran a raudales. Tal y como había supuesto Borut, era un pali, pero ahora que había más luz podía ver otros detalles. Era alto, muy alto, tanto que casi rozaba con la cabeza con el portaequipajes. Tenía una escandalosa pelambrera larga y rizada del color del óxido de hierro, nariz aguileña y ojos de un penetrante color verde. Sus manos, como las de casi todos los palis, estaban decoradas con una intrincada miríada de tatuajes azules que Borut ni siquiera empezaba a comprender. Vestía con un horrible chaleco de lana negra con bordados de plata y corbata a juego, y un abrigo largo de cuero que Borut no llegaba a entender cómo podría llevar nadie, incluso sin tener en cuenta el calor. En ningún momento, desde que abrió las cortinas hasta que se sentó frente a Borut, había dejado de apuntarle con su pistola. No conocía el modelo, pero parecía un revólver de cañón basculante. «Mucho mejor, ¿no le parece?», comentó el asesino aflojándose la corbata. «Al menos ahora se puede respirar». «¿Es usted un asesino del tribunal?», respondió finalmente Borut. Su voz estaba tan cascada que apenas la reconocía como suya. El asesino se le quedó mirando con fingida indignación, como quien contempla a alguien que habla demasiado alto en la ópera. «Directos al grano, por lo que veo». «Sí, efectivamente, señor Deming, vengo de parte del tribunal de Polvoran. Me temo que usted ha cabreado a la gente equivocada». «Yo no he cabreado a nadie. Yo no he hecho nada malo». «Nunca he dicho que lo haya hecho», dijo el asesino con voz queda. No parecía muy cómodo en encontrarse ahí. «Mucha gente no ha hecho nada malo y aún así tenemos que matarlos. Al fin y al cabo somos asesinos, no agentes de la justicia. Pero hay una posibilidad de que usted no tenga que morir hoy». Borut parpadeó con fuerza, sin creerse lo que acababa de oír. «¿Qué?» «Dependerá de usted, eso sí». Entonces vio que el asesino señalaba el maletín al lado de Borut. «Por supuesto», se dijo lamiéndose los labios. ¿Cómo había podido olvidarse de ello? El maletín de Yasmine a cambio de su vida. Aquello por lo que ella dio su vida a cambio de la de él. «Yo no puedo darle esto». «¿No recuerdo el procedimiento?», comentó el asesino levantando una ceja. «No se preocupe, le ayudaré a recordarlo.
Verá, primero tiene que usar ambas manos para sujetar el maletín y luego tiene que ayudarse de los brazos para acercarlo hacia donde estoy yo. ¿Esto le parece gracioso?, respondió Borut con más incredulidad que irritación. Oh, no, para nada, le ruego que me ignore, dijo el pali con un gesto de la mano. Pero usted es consciente de que nos vamos a llevar el maletín, quiera usted o no, ¿verdad? Si se resiste, tengo órdenes de matarle. La única diferencia va a ser si usted logrará salir de aquí con vida o no. Yo que usted no me lo pensaba dos veces. Son muy pocos los que pueden decir que han salido con vida de un encontronazo con el Tribunal de Pólvora. The Voice Streamer dice, perdona que no comento mucho del libro que lees. No se escucha bien y no tengo ni idea de qué trata el libro o la historia en general. ¿Estáis teniendo problemas para escucharlo? ¿Está la música muy alta o mi voz se escucha mal? ¿Alguien tiene algún problema con el audio? Dice Lorenzo que yo escucho bien. Paux no, yo escucho perfectamente. Ningún problema, escucho bien. Se escucha como debajo del agua, dice. Yo no tengo problema. No, es cosa del internet de ese tío. Yo lo escucho bien, yo lo escucho bien. A lo mejor es problema de tu internet, The Void Streamer. A lo mejor es problema de tu internet, porque todo el mundo está diciendo que lo están escuchando bien. Has estado susurrando un poco, pero se escucha bien. El volumen está bajo, todo bien. El volumen es que no puedo subirlo más. Directamente no puedo subirlo más. También es verdad que mis cascos 10 de 100 escuchas crecer el césped. De mi parte se escucha bien, por mí está bien, yo escucho bien, se escucha bien. Lo está escuchando todo el mundo bien. Creo que es problema tuyo, The Voice. Creo que es problema tuyo. Vale, voy a continuar. No. Vale. No, ya lo sé, pero no puedo dárselo porque... No. ¿Porque era la única tarea que le había encomendado su esposa antes de morir? ¿Porque la única posibilidad de que hubiera justicia era hacer llegar ese maletín a la directiva de la isla? ¿Porque se negaba a fallar en esa tarea como había fallado en todas las demás? Borut miró al asesino. Tenía un extraño brillo en los ojos, como si estuviera delante de un puzzle particularmente difícil de resolver. Tal vez estuviera sopesando cuál sería la mejor manera de matarle sin dejar pruebas. Por supuesto que lo estaba haciendo. Era la clase de monstruo que estaba amenazando a alguien y no dejaba de hacer chistes. Era un miembro del Tribunal de Pólvora, maldita sea. Para ese tipo matar a una persona o a 100 era algo tan natural y despreocupado como beber un vaso de agua. Una idea arraigó en la cabeza de Borut. Una estratagema con la que tal vez podría salir de allí vivo y con el maletín. Era arriesgada, cierto, y era muy posible que saliera mal. Pero era mejor que las cartas que tenía ahora mismo. No puedo dárselo porque tiene un sistema de seguridad especial para abrirlo. Solo yo puedo abrirlo, dijo finalmente Borut, y entonces añadió, y necesito estar vivo para hacerlo. El asesino no movió un dedo mientras le miraba. Borut intentó mantener sereno el semblante, o al menos todo lo sereno que era humanamente posible mientras le apuntaban a uno a la cara. Borut, le había dicho su esposa toda la vida, solo tenía dos talentos. Una profunda comprensión de la paragóntica y un extraordinario don para marcarse faroles. Los maridos de las amigas de Yasmín hacía tiempo que no querían jugar con él a las cartas porque siempre les acababa dejando sin blanca. Ahora debía utilizar ambas habilidades para salir de esa situación. Solo rezó para que el asesino fuese peor detector de mentiras que el mentiroso. ¿Qué quiere decir?, preguntó finalmente el pali. Borut se contuvo de soltar el aire que estaba reteniendo. Bueno, el maletín está cerrado por un cerrojo paragóntico de encima doble con clave de seguridad de Shirrut y para ello debo... Se fijó en la expresión confusa del esterino. ¿Sabe qué es la paragóntica, verdad? Es la ciencia de los extracúricos, ¿no?, tanteó el pali. Borut tragó saliva y empezó a hablar. Bueno, no exactamente, es solo una de ellas. A ver, digamos que en términos breves la paragóntica es la ciencia que define a cada ser vivo, lo que determina por qué usted es usted y yo soy yo, porque ambos poseemos un código paragóntico único en el interior de nuestras... El pali seguía mirándole con una mirada de profunda ignorancia. El caso es que este maletín solo puede ser abierto por dos personas, y eso somos mi esposa y yo, porque tiene un cierre de código paragóntico configurado para reconocer mi secuencia y la de ella.
Y solo podemos abrirlo si estamos con vida, pues el maletín usa una enzima receptora del factor sanguíneo de Shirut como clave secundaria. El factor sanguíneo de Shirut es... bueno, es algo que hay en la sangre que solo está ahí si el cuerpo está vivo. Y el cierre del maletín lo detecta como segundo mecanismo junto con el código paragóntico. Por lo tanto, solo yo puedo abrir el maletín y solo puedo hacerlo si estoy vivo. Durante su explicación, Borut había aprovechado para abrirse al Wez con toda la discreción posible, tal y como Yasmín le había enseñado, y había empezado a aferrar con sus sentidos extendidos el metal del arma que sujetaba el pali. Un rápido sondeo con el tercer ojo le reveló que el pali no sujetaba el arma con fuerza, y que el tambor tenía una alta densidad de metal en su interior. Estaba cargado por completo. Pero aún no era suficiente. Solo tendría una oportunidad. Tenía que distraerlo y solo había una cosa que le distraería lo suficiente. Entonces está diciendo que solo usted puede abrir el maletín y solo puede abrirlo estando vivo porque el cierre está diseñado para que sea así. Preguntó al final el asesino. Exacto. ¿Y es por eso por lo que se está quedando conmigo? Borut notó a través de sus sentidos que el pali aferraba el arma con más fuerza. ¡No! Casi chilló Borut. ¡No, es ciencia! La isla cuida con celo todos sus secretos. Hacen esta clase de medidas de seguridad para sus proyectos de más alta categoría. No. Borut sudaba a mares mientras su cabeza trabajaba a toda prisa. Su piel oscura evitaba que se viesen bien las vénulas negras del Oswald, pero un ojo atento sería capaz de verlas. Necesitaba que picase. Necesitaba que... Muy bien, dijo el pali. Entonces ábralo. Borut casi soltó un suspiro de puro alivio. No sin una garantía de que me dejará vivir. ¿Tiene mi palabra? ¿Eso no le vale? Obviamente no. Dice Yggdrasil, ¿todos los atracúricos tienen un tercer ojo? Todo el mundo tiene un tercer ojo. Porque en este mundo todo el mundo tiene acceso a la magia. De unas formas o de otras, pero todo el mundo tiene acceso. Y todo el mundo tiene un tercer ojo. Dice Cisnielco, 2 Oscar, uno por capullo y otro por actuación. No. El pali soltó un suspiro y dejó de apuntar a Borut. Eso sí fue una sorpresa. Oiga, mire, yo no quiero hacer esto, ¿vale? Preferiría resolver este asunto sin tener que mancharme las manos. Y quiero creer que usted prefiere seguir con vida. Sería preferible, sí. Contestó a su pesar Borut. En ese caso creo que esta es la alternativa preferible para todos. Abra el maletín y deme su contenido. Yo me marcharé por mi lado, usted por el suyo, y le prometo que el Tribunal de Pólvora jamás volverá a involucrarse en su vida. Un poco tarde para eso, dijo Borut con la voz desprovista de emoción. Ya la han destruido por completo. ¿Era lástima eso que veía en la mirada del asesino? No, debía haberse imaginado. No. Está bien, concedió el pali. Dejaré mi arma en el asiento y me alejaré. Usted abra el maletín y me deja coger el contenido, y después me marcho. ¿Cómo sé que nos lleva más armas?, preguntó Borut. En respuesta, el asesino se abrió el abrigo. Había una gran cantidad de pequeños bolsillos en el interior, pero ninguno lo suficientemente grande como para ocultar un arma de fuego o un cuchillo. Y la bandolera que llevaba al hombro solo tenía una funda vacía. ¿Se fía de mí ahora? Borut empezaba a tener la visión borrosa. No podía permitirse usar el Wez mucho más. Tendría que ser ahora. Está bien, dijo el atracúrico. Me fío de usted. Pero primero deja el revólver en el asiento. El asterino le miró fijamente, como intentando ver si había alguna clase de trampa. Pero luego asintió con la cabeza. Lentamente y con mucho cuidado, dejó el revólver en el asiento a su derecha. Ahora usted, le invitó el pelirrojo. Asegurándose de tener todavía bien aferrado el arma con sus sentidos, Borut acercó su dedo pulgar derecho al cierre paragóntico del maletín. En esa parte no había mentido. Una pequeña aguja le pinchó y extrajo una gota de su sangre tan pronto apoyó el dedo en el cerrojo. Unos pocos segundos después oyó unos engranajes diminutos girando. Estaba abierto. Espera. Vale, está abierto.
Ahora aléjese del arma, dijo Borut. Sin apartar la mirada del maletín, el pali avanzó un asiento hacia la izquierda, acercándose hacia a la puerta. Ahora estaba fuera del alcance del arma. Bien. Un poco más. Le toca. Deme el maletín. Borut, muy despacio, le dio la vuelta al maletín y lo encaró hacia el asesino. Lo abrió un poco, lo suficiente como para que la atención del esterino se desviara del revólver abandonado al contenido del maletín. ¡Ahora! Tiró con fuerza. Los sentidos mánticos del Gwaez, que habían sentido el hierro del revólver, lanzaron el arma hacia Borut. El asesino vio boquiabierto cómo el arma volaba por los aires a través del compartimento, cómo Borut se levantaba para atraparla en el aire y le apuntaba a la cara. El pali miraba incrédulo el cañón del revólver. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo, jadeó Borut. Pero ese maletín es lo único que me queda. Por favor, entiéndalo. Que las hermanas le perdonen en la otra vida. Apretó el gatillo. Y no pasó nada. Durante un instante se cernió un silencio muy incómodo en el compartimento. Borut apretó el gatillo una y otra vez, y otra, pero siguió sin ocurrir nada. Su euforia fue desinflándose poco a poco a medida que cambiaba la vista del revólver al pali, que le miraba con... ¿Decepción? No. Vale, ¿qué puedo poner? Voy a seguir con la música de Dio. No. ¿No? Señor Deming, dijo el asesino con monotonía. Lo único que entiendo es que es usted un idiota. Y le asestó una patada en la entrepierna. El revólver se le escapó de las manos mientras Borut se desplomaba en el suelo con un grito mudo, sintiendo hasta el último receptor de dolor de su cuerpo chillando de agonía. Ni siquiera llegó a caer al suelo antes de que el asesino le golpeara otra vez, esta vez en la cara. Saltó sangre. Borut se retorció por el suelo, notando un espantoso dolor pulsante brotando de su nariz. Algo cálido y húmedo le empapaba la cara y las manos. ¡Sangre! ¡Su sangre! En su vida había recibido un golpe más doloroso que el golpearse el dedo contra la esquina de la mesa. Era una experiencia que no le agradaba en absoluto. Algo metálico tocó su mano. ¿El revólver descargado? No, el maletín. Por el rabillo del ojo vio cómo el pali recuperaba su pistola. Borut ni siquiera pensó. Agarró el maletín y golpeó al pali con todas sus fuerzas. El movimiento abrió el maletín en el aire y consiguió alcanzar al asesino en la cara. El pali se estampó contra la ventana y cayó de culo al suelo, agarrándose la cara. Borut se abalanzó hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, el pali le agarró el tobillo y le volvió a derribar. Borut se retorció, pateando frenéticamente al asesino en la cabeza en un intento desesperado por liberarse. Tenía que salir de allí. Tenía que vivir. Tenía que... El pali hizo un movimiento extraño y de repente estaba encima suyo. Borut notó algo metálico apoyado en su frente. El revólver. ¿Qué va a hacer con un revólver que no fue un...? Sonó un disparo. La sorpresa... Vale, creo que para esto voy a poner esta de aquí. El tren con destino a Asterialis había partido de la estación de paso 15 minutos tarde, después de aclararse el tumulto. Nigward Stiper estaba sentado en el compartimento, mientras contemplaba el cadáver de Borut Deming. Había vuelto a cerrar la ventana y a correr las cortinas, con la esperanza de que ningún curioso hubiese visto el dantesco espectáculo del interior. Sabía que él mismo no debía de ofrecer un mejor aspecto, lleno de arriba abajo de salpicaduras de sangre, y estaba completamente seguro de que tenía la cara llena de moratones. Su instinto le decía que debería limpiarse y deshacerse de toda prueba incriminatoria, salir de allí lo antes posible y volver a su asiento en tercera clase, antes de que alguien decidiera hacer más preguntas. Ya bastante suerte tenía de que la revisora hubiese aceptado su mentira de que se le había disparado el arma cuando la estaba limpiando. Y cuando había dejado caer el nombre del tribunal de pólvora y un buen fajo de crona, había sido lo suficientemente sabia como para no hacer más preguntas.
Aún así sabía que tarde o temprano aparecería alguien más. Tenía que largarse. Pero no podía. No dejaba de mirar el cadáver de Demin, desplomado boca arriba en un charco de su propia sangre y con el turbante desmadejado cubriéndole la cabeza. Su mirada congelada en la eternidad contemplaba con horror la lámpara del techo del compartimento. Había tenido esperanzas de que esa vez sería distinto. Había estado seguro de que esa vez no tendría que matar a nadie. Una misión sencilla, convencer a un pobre diablo de que le entregara un maletín. Sin violencia, sin sangre, solo pura negociación. Y ahora sus esperanzas yacían frías y muertas en el suelo de un tren, asesinadas una vez más por las propias manos de Nightworth. Había querido confiar en Borut Demi. No tenía el perfil de un criminal, solo el de un viudo desesperado y temeroso por su vida que precisamente se encontraba en el mismo lugar que aquello que su gremio tanto quería. No pensaba que fuese a intentar matarle. Había sido su vena paranoica la que le había sugerido que, solo por si acaso, usara sus poderes para transformar el fulminato de mercurio de las balas de su revólver y volverlas inertes, para que así nadie pudiera usar su arma contra él. Esa paranoia, al final, le había salvado la vida. Se miró las manos. Estaban llenas de sangre. Reunió las suficientes fuerzas como para trabajar. Se limpió las manos con un pañuelo y abrió el maletín desbloqueado, también manchado de sangre, y vio su contenido. Solo había una carpeta llena de papeles en su interior. Nightworth ojeó el contenido, pero estaba escrito en caracteres atacúricos. Hablaba bien el caprilita y el balso, pero no podía leer esas lenguas. Ese maletín es lo único que me queda, había dicho Devin. Y había estado dispuesto a morir y a matar por él. Nightworth dejó la carpeta en el asiento y tras abrir la ventana arrojó el maletín a las vías. No podía despertar sospechas yendo por ahí con un maletín ensangrentado. También se deshizo del revólver y las balas de Devin. Abrió ligeramente la puerta, comprobó que no había nadie, cogió la carpeta y se dirigió al baño para lavarse la sangre. Mientras se alejaba del compartimento sintió una picazón familiar en los hombros, como si el alma de Borut Demi se posara sobre él, dispuesto a atormentar a su asesino durante toda la eternidad. Se había sumado a las otras 82. Tengo sueño y dice que victimista el tío. Nah, Nightworth da pena. Aunque sí que es cierto que es un asesino. Dice, tengo sueño. Dice Yggdrasil, está cansado. El pobre. Vale, pues ese es el capítulo 1 y la introducción a Nightworth, uno de los dos protagonistas. Dice no leer esto que si da tiempo para el último. Es lo que no sé, porque por una parte es bastante tarde y el capítulo 2 es incluso más largo que el último que hemos hecho. Dice, usaste la táctica de Martin. Pax Eutelema nos dice, el tipo necesita mucha terapia, pero muchísima terapia, no os hacéis una idea. Para empezar, tiene que quitarse ese enorme complejo de odio hacia sí mismo que tiene, el pobre. Me da mucha pena. Bueno, al margen de esto, ¿qué os ha parecido el capítulo? Y sobre todo, ¿qué os ha parecido Nightworth? Creí que podía confiar en el tío que lo estabas apuntando con una pistola. ¿Por qué en las peleas la gente se olvida de un punto débil tan evidente? Vamos a ver, este señor no está versado en luchar. Ha actuado por instinto. Es por eso. Muy bueno, pero un poco parado. Sí, bueno, no ha sido acción frenética. No ha sido acción frenética. Dice, ¿y eso de neutralizar pólvora porque sí? Básicamente para evitar que le mataran de inmediato, pero de nuevo. Estoy abierto a cambios, pero siempre he dicho que los poderes de Nightworth son los de un alquímico. Básicamente es moldeo de almas de Sanderson, es el poder que tiene Nightworth. Y quería un poco mostrarlo un poco de antemano. Dice Bill Kammer, me encanta que uno de los protagonistas sea un asesino, un antihéroe. Gracias.
Muchas gracias. Sí, pero me temo que ya no nos da tiempo para el capítulo 2, así que a lo mejor lo dejo para el próximo directo y a lo mejor si hasta me regaláis, también leo el capítulo 3. Pero ya no, pero ya estarían. Eso ya para el próximo sábado. Sería un capítulo más de serían el primer capítulo de Nadia, que es el capítulo 2 el siguiente, y un capítulo más de Nightworth. Y exactamente, cambió los componentes de la pólvora para que no pudiera ser prendida con el chasquido del martillo. Cuando volvió a recuperar su revólver, volvió a cambiar la pólvora y con eso ya funcionaba. Al menos esa es la lógica detrás del uso de los poderes. No sé si será algo que no tenga sentido. Dice, ¿pero qué usan de combustible? Lo mismo que las balas de este mundo, fulminato de mercurio. Feísimo eso que has hecho, ganarme uno y decir que vale por 7. Guapísimo el libro por ahora. Muy bien, pues creo que sí, que lo vamos a dejar ya aquí. Y ese steampunk, menuda estética esa. Más o menos steampunk, podemos decir. Piensa en la estética de Dishonored y es algo más o menos de ese estilo. Podrías hacer que el revólver tenga una cera que bloquee el martillo cuando se la derrite y que al usarlo sí se sale. No lo sé. De momento lo único que había pensado era eso, de que fuera como una pistola normal y corriente, con pólvora. ¿Tienes alguna playlist para concentrarte y leer o lees sin música? Tiendo a leer sin música, me gusta el silencio para leer. Dice Tengo Sueño, el tipo no me cayó muy bien, la verdad. Vale que se odia a sí mismo, pero decir que no se esperaba que el otro se defendiera que no parecía un criminal me parece un poco hipócrita. A lo mejor lo es. Pero bueno, de nuevo, estoy abierto a cambios. Y de nuevo, ya se verán más cosas de Nightworth, ya las veréis. Muy bien, gente, creo que ya lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias. Oye, que mi maletín solo funciona con mi sangre y no piensa que el revólver pueda tener el mismo mecanismo. Hablo de cosas, dice, a mí me ha gustado la jugada de la pistola, creo que está muy bien así. Veo que hay opiniones dispares sobre el capítulo 1. Eso me gusta que haya discusión. Muy bien, me gusta. Muy bien, gente, veo que lo habéis disfrutado. Nos vemos en el próximo Geek and Chill, que será como ya os he dicho, será el próximo sábado. Gracias a ti por leernos semejante pedazo de intro y de ese capítulo. Y en el próximo directo leemos el capítulo 2 y el capítulo 3. Palabrita del niño Jesús. Os voy a dejar con una raíz al lince. Saludadle de mi parte, ¿vale? Ahí está, espectador. Dice, creo que está bien, pero igual un poco menos de descripción vendría bien. De nuevo, son cosas que voy a tener en cuenta. Es un primer borrador, habrá que pulirlo. Venga, gente, que paséis buena noche. Chaito. ¿Qué tal, gente del Geek Furioso? ¿Cómo les va?